Ignora lo que te han enseñado sobre el éxito. La riqueza no compra la serenidad. El poder, a menudo, solo genera paranoia. La libertad física no garantiza una vida plena. La lección más valiosa sobre la libertad y la dignidad humana no provino de un rey, sino de un esclavo lisiado. Su nombre era Epicteto, que ni siquiera era un nombre propio, sino un apodo, el adquirido. Fue un representante cumbre del estoicismo, la filosofía que enseña a vivir con sabiduría en un mundo caótico. Este hombre, nacido alrededor del 55 después de Cristo en la actual Turquía, fue un esclavo que nunca escribió una sola línea. Sin embargo, sus palabras, preservadas por sus discípulos, han resonado por 2 milenios y se convirtieron en una fuente de enseñanza universal. Nos situamos en la Roma del siglo I después de Cristo, una época de esplendor imperial bajo emperadores como Nerón y Domiciano, donde el poder absoluto coexistía con la crueldad. Los estoicos eran una amenaza sutil, predicaban la libertad interior, la igualdad moral y la supremacía de la virtud sobre la tiranía. La filosofía de Epicteto no es una teoría para la biblioteca, sino una sabiduría forjada en el sufrimiento que aún hoy ilumina el camino hacia una vida digna y psicológicamente invulnerable. Esta es la historia de cómo un esclavo se convirtió en maestro de emperadores y cómo sus enseñanzas son la medicina para el alma que necesitamos hoy. Fue uno de los máximos representantes del estoicismo, una filosofía nacida en Grecia que alcanzó su máxima expresión en la Roma de emperadores paranoicos como Domiciano. Infancia y servidumbre. Nació en Hierápolis y fue vendido como esclavo en Roma y se convirtió en propiedad de Epafrodito, un liberto con acceso al poder imperial. Su amo, experto en la crueldad, abusó de él. Durante una sesión de tortura, su amo le retorció la pierna. Epicteto le advirtió con calma: «Me vas a romper la pierna». Cuando finalmente lo hizo, simplemente añadió: «Te lo advertí». Esta lesión lo acompañó toda su vida. Se convirtió en el símbolo físico de su filosofía. Epicteto decía: «El cuerpo puede sufrir daños, pero el espíritu permanece intacto, convirtiéndose en un testimonio de invulnerabilidad interior». Esto confirma que mientras el cuerpo sufre, la mente y el juicio son intocables. Esta es la historia de cómo un esclavo se convirtió en maestro de emperadores y cómo sus enseñanzas son la medicina para el alma que necesitamos hoy. A pesar de la crueldad, Epafrodito permitió que Epicteto estudiara con Cayo Musonio Rufo, el Sócrates romano. Bajo su tutela, Epicteto aprendió que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interior. Tras obtener la libertad y comenzar a enseñar, su actividad fue abruptamente cortada. En el año 93 después de Cristo, el emperador Domiciano, viendo a los estoicos como una amenaza a su poder, expulsó a todos los filósofos de Italia. Epicteto, ya libre, se exilió en Nicópolis. Allí fundó su escuela con un objetivo: no crear eruditos, sino personas capaces de vivir con sabiduría y virtud. Epicteto nunca escribió. Fue su fascinado discípulo, Flavio Arriano, quien recopiló sus lecciones en 2 textos esenciales: los discursos, conversaciones informales, y el Enchiridion, manual, o daga, de uso diario. La dicotomía del control. De las cosas que existen, algunas dependen de nosotros, otras no. 1. Las controlables, nuestras opiniones, juicios, deseos, aversiones y acciones. Todo lo que es nuestra actividad mental y moral. 2. Las incontrolables, nuestro cuerpo, salud, reputación, las opiniones de los demás, el pasado y el futuro. Si alguien te insulta, no controla sus palabras, pero sí tu reacción. La enfermedad no es prevenible, pero tu actitud ante ella sí lo es. La estrategia de la eficacia. Esta enseñanza no fomenta la pasividad, sino la máxima eficacia con acción consciente. Al concentrar todo tu esfuerzo mental y emocional en lo controlable, solo en lo que depende de ti, minimizas el agotamiento y maximizas la posibilidad de vivir con éxito interno. Proairesis, poder absoluto.
Epicteto define la proairesis como nuestra capacidad de elección o voluntad moral. Esta capacidad es absolutamente inviolable. Ningún poder externo, ni siquiera la esclavitud o la tortura, puede obligarnos a juzgar de una manera o a elegir en contra de nuestra más profunda voluntad. Dignidad humana. Esta libertad interior es lo que hace a todo ser humano fundamentalmente libre, sin importar si es emperador o esclavo. El cuerpo puede ser propiedad de otro, pero el juicio nunca lo es. La libertad interior nos hace fundamentalmente libres. Aunque todo pueda ser poseído, el juicio personal es irreductible. La práctica de la libertad. La felicidad no es tener lo que quieres, sino querer lo que tienes y elegir cómo respondes a lo que no tienes. Eres libre, no porque no tengas cadenas físicas, sino porque tienes la libertad de decidir cómo interpretas las cadenas. Esta perspectiva exige un entrenamiento constante. Cada pequeño contratiempo, el café derramado, la crítica injusta, es una oportunidad para practicar esta libertad. Cuestiona si vas a ser controlado por eventos externos o elegir tu respuesta. Practicaba la ataraxia, el ideal estoico, es una estabilidad profunda que permite actuar con claridad. No te dejas llevar por el entusiasmo excesivo ni por el desánimo paralizante. La ataraxia es la imperturbabilidad o serenidad del alma, no es frialdad emocional. Se alcanza con 3 disciplinas. 1. Deseo, limitar nuestros deseos solo a lo que es alcanzable y no deseable, la virtud. 2. Acción, actuar con justicia, por el bien común y conforme a la razón. 3. Juicio, prestar atención constante a nuestras impresiones. Interceptar y cuestionar cada juicio antes de que se convierta en emoción. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de las cosas. La sabiduría de Epicteto no es un atajo. Es un camino exigente que requiere entrenar tu mente a diario. La gran pregunta que nos deja es, ¿estás dispuesto a distinguir lo que está en tus manos de lo que no lo está, y tienes la valentía de actuar en consecuencia?